Gracias, señor presidente. Honorables miembros de esta Cámara de Diputados, el reglamento es un orden que nos hemos dado todos los diputados a fin de poder lograr la discusión y aprobación de dictámenes. Sí, diputado presidente, resulta que simultáneamente se convocó a reuniones distintas en diferentes comisiones el día de hoy. Por ejemplo, el caso de energía, el caso de vivienda, el caso de equidad y género, defensa nacional, medio ambiente y bueno, supongo que muchas de ellas. Y se están tratando en las comisiones asuntos relacionados con el presupuesto, cuestiones muy importantes. Por tal motivo, yo le solicito que, dada la importancia que tiene el tema que estamos discutiendo el día de hoy con relación a la reforma política, las reuniones de las comisiones se realicen el día de mañana o pasado mañana, que se puedan convocar para la próxima semana, pero que no pueden estarse realizando de manera simultánea. Pluralidad llegaron para quedarse a México, afortunadamente. Hay quienes piensan que la tolerancia, la pluralidad es un estorbo y dificulta el ejercicio de gobierno. Por esa razón se piensa en crear mayorías artificiales que no da el voto popular. La revolución, por cierto, de 1910 nunca se propuso y no terminó con la reelección legislativa. Ese es un mito. La reelección legislativa está desde principios de 1800, desde nuestra primera constitución. Se conservó en la de 1857 y los constituyentes de Querétaro la conservaron. La reelección de legisladores. La que prohibieron fue la de diputados. Dándole mayor poder a los ciudadanos por un lado, con estas figuras que tibiamente estamos introduciendo y que deberíamos de ir con mayor energía a ponerlas en la Constitución y en la ley, y dándole mayor poder al poder legislativo, donde reside la soberanía nacional. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál sería su opinión, toda vez que usted es un diputado plurinominal, respecto de los diputados plurinominales y asimismo la disminución de estos 100 diputados que ha sido motivo de la discusión de más de 3 horas aquí en este pleno? Gracias. Desde mi punto de vista, los diputados de representación proporcional, que es la manera correcta y constitucional como están caracterizados, los plurinominales, amigo diputado, fueron los que se dieron en la primera reforma de Reyes Heroles. Posteriormente se hizo una reforma constitucional pensando en la proporcionalidad. Yo conozco aquí en este Congreso a diputados de representación proporcional muy valiosos, importantísimos. El propio coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, doña Beatriz Paredes, el propio Solís Acero, el propio Marín, por mencionar algunos diputados, y yo no creo que los calificativos peyorativos hacia sus personas sean adecuados.
problema de diseño. Este diseño ya no es suficiente para la pluralidad y el crecimiento de la sociedad y de la democracia en nuestro país. Por eso, claro que debe haber plena autonomía del Ministerio Público. Claro que debe de haber un control parlamentario sobre el gabinete, con derecho a moción de censura y a revocación de gabinete. Claro que debe de haber, desde mi punto de vista, un jefe de gobierno. Claro que debe de haber mayor participación ciudadana con figuras efectivamente que le dé control al soberano, al pueblo, sobre los funcionarios de gobierno. Claro que debe haber una profunda reforma en materia de medios de comunicación. Claro que nos hace falta un rediseño integral, por fin. Integral. Hacia allá queremos ir varios de nosotros. Hemos escuchado un debate todos, y creo que todos con mucha atención, a lo largo de varias horas, sobre el tema que nos ocupa. Habiendo escuchado usted la postura del grupo parlamentario del PRI, ¿usted cree que exista alguna voluntad en el sentido de que saquemos adelante alguna reforma en materia de reelección? Primera. Y bien, si es sí o es no, sí quisiera que me dijera qué sentido tiene entonces establecer por ahí en la minuta de Comisiones Unidas la posibilidad de una consulta para ir a preguntar algo de lo que no tenemos voluntad. Esa es la pregunta, y sí quisiera que usted me respondiera con una cosa clara, sobre todo que entiendan los ciudadanos, para que cuando menos no sigan gastando electricidad viendo esto por el canal del Congreso. Una vez que he consultado a varios amigos que conocen mucho más que yo de la Constitución, he llegado a la conclusión de que la propuesta que hace el Partido Revolucionario Institucional buscando una salida al tema de la reelección de un transitorio no procede. No puedes poner un transitorio de un artículo que desaparece. Lo correcto hubiera sido, insistimos nosotros, en aprobar la reelección y luego ponerlo a referéndum de los ciudadanos, que no conocen que el trámite parlamentario es que una vez que se haya votado volverá al Pleno la votación de esos temas y no habrá consenso suficiente para sacarlos. Hubiera sido bueno un nuevo ejercicio de acercamiento, de negociación, intentar llegar a un pacto, pensando en que el país ocupa un rediseño institucional, no en las elecciones que vienen. Ahorita no puede haber reelección. No puede haber reelección, no porque el Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido, no quiera caiga. Es que el puesto es una trampa. Primero para los diputados, luego para los presidentes, luego para los senadores, luego para los gobernadores. Y esto es una trampa del señor que gobierna nuestro país desde Palacio Nacional, porque tiene el señuelo de reelegirse él. Esa es la realidad de México. No pensemos ni votemos por esto. Creo que la posición del PRI es la posición correcta en defensa de los intereses de México. Sufragio efectivo y la no reelección. Para eso fue Villa a la revolución. Para eso fue Zapata, los Flores Magón y Madero, toda esa gente valiosa. Me ha dado tristeza ver aquí que suben a tribuna gente a quien yo admiraba tanto,
y que he visto que vienen a pedir la reelección. Gente que son doctores en Derecho, que son un montón de gente valiosa con títulos universitarios, pero no entienden que el pueblo de México ya está cansado de lo que hacemos aquí los diputados, siempre apoyando sinvergüenzadas que nos mandan de Los Pinos. ¡Ya basta! ¡Ya basta! No quiere la reelección porque no quiere ser cómplice de gente que lo está matando de hambre. Lo que necesitamos los diputados es sacar la casta y luchar contra quien nos ha estado matando de hambre a los mexicanos más pobres de México. Se ha dicho que la reforma es insuficiente y no comparto ese criterio, por supuesto. Es la reforma posible, mas no es la reforma deseable. Sabemos que hay muchos temas que están precisamente en el tintero y quiero compartir precisamente con ustedes, compañeros legisladores, que el tema de la revocación de mandato también el PRI la ha presentado formalmente por mi conducto y la revocación de mandato en marzo de 2011 fue debidamente registrada. También quiero compartir con ustedes, compañeros legisladores, que la reducción del Congreso de a 96 senadores y 400 diputados, el PRI también la presentó y la registró, y aquí está el registro el 22 de febrero del año 2011. La pregunta consiste en que es necesario que politicemos a la sociedad. Nosotros estamos obligados a politizarla para que tenga información completa de lo que significa la reelección, la no reelección, el trabajo legislativo, la función y la responsabilidad de cada quien. Hace un rato decían que si la sociedad de 1910 se comparaba con la sociedad de ahora, obviamente podemos entrar en una discusión porque se ha utilizado la mercadotecnia para equiparar los tiempos de 1910 con los de ahora. Gracias a la mercadotecnia llegó Vicente Fox a la presidencia, gracias a la mercadotecnia está Felipe Calderón. Y la última pregunta que le hago, ¿no cree usted que si se aprueba la reelección se abre la puerta a la posibilidad de que los presidentes se puedan reelegir? Quiero decirle que el artículo 40 de la Constitución General de la República establece claramente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Efectivamente, y coincidimos en lo siguiente. Yo hice referencia a que la reforma sí tiene una gran importancia porque permitirá por primera ocasión la asunción a la democracia participativa real con estas figuras jurídicas. Y el asunto es que, como consecuencia, necesitamos posteriormente presentar una iniciativa, que por cierto ya la estoy preparando, con la finalidad de incorporar al artículo 40 precisamente el concepto de que los mexicanos hemos determinado por voluntad de este Congreso, donde están debidamente representados, que esta república pues sea precisamente representativa, participativa, democrática y federal. Coincidimos plenamente. Los temas que tienen que ver con la comunicación, la información, los temas que tienen que ver con la mercadotecnia, la creación de imagen o la destrucción de imágenes públicas, realmente es impresionante lo que ocurre en el contexto de nuestro momento, porque nos damos cuenta cómo de una manera tan eficiente y rápida el día de ayer se deterioró la imagen de este cuerpo legislativo. Nos damos cuenta cómo a través de un rumor o cómo a través de algo que no tiene confirmación se dan por ciertas cosas que vienen a afectar el trabajo de un poder del Estado. Me queda claro entonces que los asuntos que tienen que ver con la reelección legislativa estarían también de manera muy importante expuestos a los temas de construcción o destrucción de figuras públicas a
través de los recursos, ya sea públicos o de recursos privados, y esto conlleva precisamente una serie de riesgos que tienen que ver con la permanencia en el poder de quienes seguramente no tendrían en otras condiciones posibilidad de tenerlo en ausencia de recursos económicos o en ausencia de la prevalencia del poder mismo. Y por esa razón creemos importante que la sociedad opine, que la sociedad determine, que la sociedad diga si realmente es un instrumento que se requiere en el Estado mexicano o es un instrumento que no se requiere en estos tiempos. Dado el sistema que se ha establecido y votado hace rato en esta Cámara para la consulta popular, en donde la hace muy poco viable y con una movilización de ciudadanos inmensa, inmanejable, pues sí me parece que es un sistema poco eficiente. Creo también, por otro lado, que más bien es un pretexto del PRI para no votar la reelección. Creo que en todo caso habría que pues tener un debate mucho más amplio por el tema. Habría que decir también que hoy nosotros, los ciudadanos, nos dieron la facultad de votar por este tema y por otros temas también. Que nosotros hoy tenemos la responsabilidad también, en este momento, de votarla y que perfectamente pudiera decidirlo. La reelección en el ideario democrático de nuestro país parte de la premisa del sufragio efectivo. Plantear que pueda haber reelección supone que se respeta el voto, que hay el sufragio en el cual cualquier ciudadano que lo emite tiene toda la seguridad de que no va a haber fraude electoral. Sin embargo, esta democracia mexicana, que ha tenido del 88 al 2006 4 elecciones, en el 88 hubo fraude electoral. El PRI se robó la presidencia, Salinas de Gortari concretamente. En el 94 tenemos una elección aceptada. En el 2000 igual, y luego en el 2006 volvemos a tener un fraude electoral, donde Calderón se robó la presidencia. Entonces, tenemos 4 elecciones en el México moderno, y de ellas, en 2 no se ha respetado el sufragio efectivo, o no se ha hecho realidad el sufragio efectivo. Miren, compañeros, yo empezaría reflexionando sobre este tema de la reelección y les plantearía o les preguntaría, ¿quién es un buen legislador? ¿El que nunca viene y presenta muchas iniciativas? ¿El que vota a favor el incremento propuesto por el Ejecutivo, porque se ha hecho un escándalo con esto, diciendo que esto implica más recursos para su Estado? ¿O el legislador que cambia un voto en el presupuesto a favor de que le envíen la carreterita, el puente para el municipio, al que le den juguetes para ir a lucrar con la pobreza a su distrito? ¿O el que está legislando? El día de ayer, por ejemplo, independientemente del resultado y del tema, ayer se debatió como nunca se había debatido en esta Cámara de Diputados. Y sin embargo los medios destacan el borrachazo. Eso es lo que destacan los medios. ¿Acaso los medios hacen programas de reflexión como tantos hacen a las 11 de la noche sobre las iniciativas presentadas para disminuir el sueldo de todos los niveles del Estado, de magistrados, de diputados, de secretarios de Estado? ¿Acaso hacen programas para reflexionar sobre el asunto de que las grandes empresas eluden impuestos? No, eso no lo destacan. Destacan la intervención del diputado
que sube a proteger los intereses de los poderes fácticos. Entonces, ¿qué herramientas, qué indicadores, cuál es la medida que los medios le dan a la gente para definir que es un buen legislador? Empecemos por definir eso y luego pensemos en la reelección. No necesitamos incentivos para hacer bien nuestro trabajo, y mucho menos cuando no se acompaña de la revocación de mandato. Así como en 1933 hubo una reforma más o menos integral que usted ya ha explicado, de cómo se debilitó el Congreso, prohibiendo la reelección consecutiva de legisladores, cómo se vulneró la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte, cómo se vulneró la autonomía política del Distrito Federal, y se suprimieron los municipios en el Distrito Federal. La pregunta que quiero hacerle es, bueno, ¿y la reelección legislativa, en caso de ser aprobada, de legisladores, con qué otras reformas, en sentido contrario a 33, tendría que venir acompañada para que fuese o produjese un resultado democrático, un resultado a favor del Estado de Derecho, un resultado a favor de los derechos de participación política de los ciudadanos? Es decir, ¿con qué otras figuras institucionales debe venir acompañada la reelección para promover el sistema democrático de nuestro país? Las reformas fundamentales que están, además de las conclusiones de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que se publicó por la Universidad Nacional año 2001 y suscribimos 156 especialistas a los que tuve la honra de coordinar, son las siguientes. Primero, se necesita reducir sensiblemente y controlar los gastos de campaña. La propuesta que le hicimos al doctor Cedillo era que no fuera más de un peso por ciudadano la elección de presidente de la República, 80 millones de pesos. Y por distintas razones se cuadruplicó. Y que la elección de todos diputados y senadores no pudiera exceder ese monto. Lo primero es reducir drásticamente los gastos de campaña. Sí. Lo segundo, publicitar, y ya se dijo aquí respecto al tema norteamericano, las decisiones y las banderas, lo dijo creo que el diputado Corral, y las posiciones que tienen los diputados, informar. Tercero, necesitamos dar pasos en sentido de la parlamentarización del sistema político. Cuarto, necesitamos descentralizar el poder político, fortaleciendo a los municipios y a las regiones, de modo a reducir la importancia y peso de los cacicazgos sobre elección de diputados. Y por último, y el más importante, necesitamos redefinir, y lo digo con claridad, lo firmamos 156 gentes, el sistema de representación. Nosotros propusimos, en orden a la parlamentarización, la elección proporcional de esta Cámara, y el número ya no importa, porque se garantiza el pluralismo, puede ser 100 menos, 50 menos, no pasa nada. Proporcional en esta Cámara y por estados en el Senado, proponiendo la fórmula de elección por estado, la proporcional de 4 por cada estado, y acabando con los senadores de partido. Esto todo va junto la reforma de radios de televisión, va junto la autonomía del Ministerio Público para vigilar realmente el dinero ilícito en las campañas, va junto la reducción de los gastos de campaña y va junto, desde luego, el cambio del régimen representativo. ¿Y a quiénes reelegimos? ¿A los uni o a los plurinominales? ¿Qué es lo que nosotros habíamos acordado en la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado? Que se reeligieran, desde luego, los de circunscripción, que es donde puede haber mayor vigilancia, mayor rendición de cuentas de los electores. A mí, que soy plurinominal, pues me elegirá cuentas de la nación, yo fui electo en 5 estados de la República. Segundo, que fueran reelectos los de lista, siempre y cuando fueran listas abiertas. Y propusimos 2 modalidades. Una, que accedan a las plurinominales aquellos
a las que tenga derecho su partido, que tuvieron la mejor proporción de votos dentro de su circunscripción, para que todos los que den el Congreso hayan estado en una lucha directa en la circunscripción. Si el partido X tiene derecho a tantos, se elige a aquellos mejor situados en cada circunscripción y se estimula la lucha política directa. O bien, como sucede en Europa en la mayoría de los sistemas, el sistema llamado alemán, que los ciudadanos, como en España también, puedan palomear de la lista, que el ciudadano tenga capacidad de elegir dentro de los miembros de la lista. Pero no hay que desconocer que hoy en México hay poderes fácticos que no son las televisoras a las que tanto se critica y tanto se busca que los tomen en cuenta. Hay poderes fácticos que gobiernan territorio en México y a ellos tenemos que estar muy cuidadosos de la injerencia que pudieran tener. Repito, si no alegamos, si no nos vamos al fondo del asunto de la reelección. Por eso yo creo y por eso yo me congratulo de defender una postura donde dejamos en claro no estar en contra, pero sí a favor de una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan. Muchas gracias, presidente. ¿Sabía usted que el 52% de los ciudadanos mexicanos dice que si se permitiera la reelección habría representantes más capaces y profesionales? Que cuando se pregunta a los mexicanos efectivamente de bote pronto si quieren la reelección, 67% de los ciudadanos se manifiestan en contra, pero cuando se les pregunta su opinión, cuando se les pregunta si estarían a favor de la reelección como mecanismo para evaluar su desempeño, aumenta diametralmente el porcentaje. Estos son encuestas que se realizaron por la propia Cámara de Diputados. Hace 45 años, en la tribuna de la Cámara de los Diputados, el PRI, para no votar el tema de la reelección, dijo, y está en la versión estenográfica del 15 de octubre de 1965, que tenía que consultar a la sociedad, que tenía que sopesar las opiniones para ver si iban o no en una reelección. Volvemos al tema, se aclara el panorama que la mayoría está en contra, pero me gustaría que tuviera una definición clara ante la opinión pública. Con todo respeto se los digo. Si no están en favor de la reelección, no pueden imponer un transitorio anticonstitucional y que no los lleva a tomar una postura para la cual fuimos electos. El pueblo depositó en nosotros una investidura para representarlos, no para consultarles qué vamos a hacer en la Cámara de los Diputados. Desvirtuando la consulta para sacarlos del paso otra vez y no definir, no es una solución que le vaya bien a los mexicanos ni al propio partido. Decir que tiene una tradición antireeleccionista, como lo han dicho algunos oradores, me parece que va en contra de los que fundaron este país y del constituyente del 17. Ninguna constitución de México es antireeleccionista en el tema de legisladores, ni tampoco en el tema de alcaldes. Es exclusivamente para el presidente de la República, eso lo sabemos. Ha quedado claro para muchos de nosotros virtudes que no conocíamos de la reelección consecutiva, virtudes que no conocíamos de la reelección no consecutiva, también defectos o desventajas de uno y otro procedimiento. Es decir, estamos ante una situación compleja en donde se requiere tener una gran voluntad para comprender en su exacta dimensión pros y contras con objetividad. Por eso no es casual que desde hace meses el PRI ha expresado con toda claridad que en el seno de su grupo parlamentario no existía un consenso en un solo sentido. Hay diputados de estimable referencia
que creen que es un momento adecuado, propicio para hacer una reelección consecutiva. Pero hay quienes con igual formación, con igual profundidad y seriedad, creen que no es así. Habiendo esta oportunidad que ahora se presenta, de la fracción 8 de 35, de poder acudir a la ciudadanía para que defina cuestiones nodales de la importancia nacional, ¿por qué no acudir a que sea la gente, a que sean los ciudadanos los que establezcan si esta discusión debe concluir en que ya es tiempo de reincorporar esta figura al sistema mexicano, o bien reclama otros componentes para hacerlo eficaz? La litis, en nuestra opinión, el día de hoy, consecutiva o no elección consecutiva. La litis para nosotros es con respeto, con afecto republicano, con la mejor objetividad, es que todos aquí nosotros decidamos, que sea la gente la que decida, que sea el ciudadano el que decida. ¿Quiere reelección? ¿Quiere reelección como está ahora? ¿O simplemente deseamos que no lo haga la gente? Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de oro para que, si somos consecuentes, sea la gente la que decida reelección sí o reelección no. Al no establecerse la revocación de mandato, queda trunca esta figura. En lo personal, sopesando ventajas, desventajas que todas tienen cualquiera de las dos alternativas, la reelección o la no reelección, yo me inclino por las bondades mayoritarias en favor de la reelección consecutiva. No tiene caso repetir aquí lo que ya se ha dicho, simplemente hay un componente que me inclina a votar en ese sentido, el que se estrecharía más, se fortalecería más la relación del representante con la ciudadanía, con los electores, y eso nos llevaría a un ejercicio obligado de rendición de cuentas. Pero el PRI tuvo oídos sordos a ello. Y en una contradicción más, se niegan a la reelección legislativa, pero en las próximas jornadas vamos a ver cómo el PRI abre la puerta a la reelección presidencial reformando el artículo 83 de la Constitución. El PRI sigilosamente pretende modificar varios artículos de la Constitución y está abriendo en la práctica, en la realidad, la reelección presidencial. ¿Cómo lo hace el PRI? Está suprimiendo una de las 4 figuras que actualmente contempla la Constitución, que es la de presidente provisional. La sustituye eufemísticamente hablando con una figura de encargado de la presidencia de la República, y de esa manera la salva mediante la inclusión de 2 hipótesis. Una, el encargarle al titular la titularidad del Poder Ejecutivo, en un caso al secretario de Gobernación, y en otro caso, iniciando un periodo presidencial, no hubiera titular del Ejecutivo, nombrando presidente o encargado del Poder Ejecutivo al presidente de la Cámara de Senadores. Y lo grave es que, independientemente del tiempo que pueda durar ese presidente provisional, que pueden ser semanas, pueden ser meses, porque la iniciativa contempla darle facultades para hacer cambios de secretarios de Estado mediante la autorización del Senado de la República, pero están visualizando que puedan ser presidentes de largo plazo. Y ese presidente, sea el secretario de Gobernación o sea el presidente del Senado, puede ser electo popularmente una vez concluido el periodo del que formó parte. Yo creo que eso es peligrosísimo, eso es muy grave, porque ahí sí hay una carga antirreeleccionista incuestionable en el país. Aquí se han citado cuestiones históricas, la vocación reeleccionista de Porfirio Díaz, pero no hay que olvidar también lo que ocurrió en un episodio ominoso, la conclusión de la decena trágica, cuando Victoriano Huerta llega a la presidencia de la República mediante el espuriato
consignado en la historia, sucediendo a Pedro Lascurain, que había sido presidente por 48 minutos mediante la vía de ser el secretario de Relaciones Exteriores, y en ese lapso de tiempo solo tuvo dos actos. Uno, el nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación para que desde ahí pasara a la presidencia, y el otro, su renuncia. Por lo tanto, ya discutiremos este tema, pero queda claro la contradicción: no reelección al legislativo, sí reelección potencial al presidente de la República de parte del PRI. Vemos por un lado el rostro impoluto, fino, suave del legislador reelecto, capacitado, honrado, prominente, probo. Y el otro lado, el otro lado, en el espejo, el rostro probable del legislador corrompido, encasicado, perturbado en sus verdaderas funciones y dedicado exclusivamente a defender los intereses que pueden hacer que se reelija las 3 veces del que le estamos dando oportunidad. No, amigos, no es la reelección de ninguna manera la llave para la democracia. Había reelección en Perú y Fujimori destituyó a todo el Congreso y hizo otro. Había reelección en Chile cuando Pinochet instauró la dictadura y posteriormente inclusive introdujo la figura de los senadores vitalicios. Había reelección en Venezuela cuando existe hoy una auténtica dictadura representada por un hombre que se ha hecho dueño de todo el poder. Había reelección, amigos, en muchos países de América hay reelección y son países más pobres que México. México y Costa Rica efectivamente son excepciones, donde por cierto, otra de sus excepciones es que han cumplido a cabalidad los cambios constitucionales de presidente de la República. No había reelección en México cuando un partido distinto al que gobernaba ganó y ocupó la presidencia de la República. En Honduras fueron precisamente los legisladores enquistados desde años en el poder legislativo los que destituyeron al presidente Zelaya. No, amigos, la reelección no es ninguna llave de progreso y no es ninguna llave a la democracia. La reelección es un evento político igual que la no reelección y depende fundamentalmente del uso que se le dé, de la estabilidad que puedan generar las acciones de la clase política, no de la reelección en sí, como lo ha demostrado la historia en América y como lo demuestra también en muchos países de Europa. La reelección es una figura política como también lo es la no reelección consecutiva, que en México, dicen, no permite calificar a los diputados, no permite calificar a los senadores, no es el único método de calificación. Y no es verdad que sea lo que la sociedad está esperando. Lo que la sociedad espera es ética en los diputados. Eso es lo que está esperando. Por segunda ocasión soy diputada federal. En el 2003 fue en la 59 legislatura cuando los ciudadanos del 8º distrito me eligieron como su representante, y ahora en el 2009 me vuelven a elegir en el mismo distrito como su representante. Yo considero, porque mucho se ha dicho aquí, en todas las expresiones, en muchas de las expresiones, que se requiere la figura de la reelección para que nosotros nos dediquemos más a nuestro trabajo, que hagamos las cosas bien, y yo considero que no es así. Desde el momento en que los ciudadanos nos dieron este mandato, nos dieron la responsabilidad de poder representarlos, desde ese momento nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México. No necesitamos de la reelección. Muchos de nuestros compañeros que se han manifestado a favor de la reelección han dicho que una mayoría de los ciudadanos está a favor de este mecanismo.
Mi pregunta para usted es si usted está de acuerdo en que la mayoría de los ciudadanos están a favor de la reelección en México. Yo estoy de acuerdo en que lo preguntemos expresamente en una consulta, porque creo que de esa manera la sociedad nos daría un sí no definitivo. Y creo que merecería la pena que la escucháramos. Lo que dicen hoy los sondeos es que la sociedad no está de acuerdo. El sondeo que hizo la UNAM, el Centro de Investigaciones Jurídicas, dice que el 57% está en desacuerdo con la reelección. Parametría, una empresa a la que no le pueden asignar postura ideológica y una de las mejores encuestadoras de México, dice que para el 2009 solo el 37% creía que la reelección podía ayudar a la mejora profesional de los diputados. Todavía más descriptivo, Mitofsky dice que el 45.8% del 65% que cree que debe haber no reelección, ese 45.8% cree que propiciaría en México el caciquismo. Y si no podemos creer en alguna de estas encuestas, una más nueva que acaban de proporcionarme y me parece que nos debe dejar libres de toda duda, porque es la encuesta que acaba de aumentar a Cordero unos cuantos puntos, dice que el 67.6% de la población rechaza la reelección. Quienes estamos a favor de la reelección va junto con la revocación de mandato. De otra forma es sumamente complicado en un país que vive una realidad aún muy lejos de lo que reclama la ciudadanía. Desde luego que no a todos les importan los ciudadanos. El PAN nació cuando los ciudadanos no tenían voz, cuando tenían que ser parte de una central obrera o campesina para poder tener ciertos privilegios. El ciudadano de a pie no correspondía a esta situación. Es el PAN el que le dio fuerza, es el PAN el que le dio voz, y así vamos a seguir siendo. El Partido Revolucionario Institucional siempre le ha tenido miedo a los ciudadanos. Siempre le ha tenido miedo a que el ciudadano opine y a que el ciudadano tenga fuerza, a que el ciudadano pueda decir y manifestar su voluntad. Y esta no es la excepción. ¿Cuál es el miedo de preguntarle a los ciudadanos? La consulta ciudadana es un pretexto del PRI para que de ahora en adelante lo que no quieran asumir en esta Cámara como su responsabilidad como legisladores, lo quieran mandar a la calle a votar con los ciudadanos. ¿Cuándo piensan ustedes darle al ciudadano esa fuerza? Tienen ustedes que asumir la responsabilidad que les dieron los votos, el voto mayoritario a ustedes. No venir a calentar las curules y a darle al ciudadano a tole con el dedo con la consulta ciudadana. Vamos ahora todo a mandarlo a la consulta ciudadana. Nos comprometimos todos los candidatos, casi todos, con SOS, con Alejandro Martín, a reelegir a los legisladores. Aquí está un documento del Partido Verde en el boletín 146-9 del 30 de junio de 2006, donde dice posibilitar la reelección de diputados, senadores, presidentes municipales. Yo los convino a ustedes, al Partido Verde y a todos, que la mayoría firmamos este documento, muchos candidatos del PRI y de todos los partidos, a cumplirle al ciudadano las promesas que les hicimos ante un organismo ciudadano y a muchos a los que les prometimos que vendríamos aquí a cumplir con nuestra obligación, no hacernos patos, no hacer que el ciudadano siga desconfiando de nosotros a través de estas actitudes mezquinas. Gracias, presidente. Diputada Augusta Valentina.
Quisiera preguntarle a usted si con esa, usted está convencida entonces de que la ciudadanía pide la reelección, porque veo que está sacando un documento ahí, pero no mencionó mayores datos. Yo sí quisiera que abundara en su planteamiento, porque precisamente tenemos que ser claros en ello, tal cual está haciendo ahorita también en este debate por parte de todos los que estamos aquí. Sí quisiera que abundara en lo que usted está presentándonos, por favor, si es tan amable. La ciudadanía está convencida y preparada para contribuir a la democracia de este país de manera más participativa. Y la reelección es una de ellas. Estoy totalmente convencida, diputado. He escuchado con atención las observaciones que ha hecho de mi partido. Usted señala que el Partido Revolucionario Institucional nunca ha estado a favor del ciudadano. Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Sabe usted bajo qué régimen se dio la autonomía plena del Instituto Federal Electoral cuando tenía el Partido Revolucionario Institucional mayoría en el Congreso, por cierto? ¿Sabe usted en qué año fue y quién estaba gobernando? ¿De qué partido era el presidente de la República que promovió esta reforma constitucional importantísima para darle cabida a los consejeros ciudadanos? Desde luego, diputado, en esta Cámara entonces estaba conformada con diputados y diputadas de todos los partidos políticos. Y debemos a ellos la aprobación de esa reforma constitucional. Desde luego, diputado, en esta Cámara entonces estaba conformada con diputados y diputadas de todos los partidos políticos. Y debemos a ellos la aprobación de esa reforma constitucional. Diputada, he escuchado aquí que se argumenta en contra de la reelección situaciones, por ejemplo, de corrupción de las autoridades, de caciquismo. Se dice que la reelección puede generar, como si no existieran, sin reelección, los caciquismos y las autoridades corruptas a nivel municipal, estatal e incluso también de legisladores. Yo pienso que argumentar esa situación es realmente poner la carreta delante de los bueyes, porque no hay realmente relación entre una cosa y otra. Para combatir la corrupción y para combatir el cacicazgo hay otras medidas como la rendición de cuentas, como la transparencia, que justamente pueden evitar ese tipo de situaciones, ¿no? La reelección en realidad pues es otro recurso, otro argumento. ¿Qué piensa usted al respecto, señora diputada? Gracias por su respuesta. Diputada Tere, yo creo que la corrupción es uno de los cánceres que podríamos combatir en parte con la reelección. ¿Por qué? Porque el paso efímero de funcionarios en su gestión puede precisamente promover que pudieran hacer uso indebido de los recursos, porque ya se van, y no darle cuentas al ciudadano sobre su honestidad en el paso de su gestión. Si la señora diputada me permite hacerle unas preguntas. ¿Lo permite, diputada? Ya no. La diputada acaba de hacer una mención sobre el Partido Verde y quiero hacer una rectificación de hechos porque su opinión es incorrecta. Gracias, presidente. Valentina, me extraña que nos agredas como nos acabas de agredir. No sé si te informaron que efectivamente un diputado, 2 o 3 diputados del Verde, firmaron ese documento al cual tú haces referencia. Pero debo decirte que estos diputados decidieron cambiar de opinión por una simple y sencilla razón. Uno de estos diputados vive en Monterrey
él estaba de acuerdo en principio con la reelección, pero al darse cuenta de las corruptelas del presidente municipal de tu partido, las grandes fallas y violaciones que le ha hecho a la ley y a la justicia, ocasionaron que él cambiara su punto de vista. Por eso, Valentina, por eso es que este diputado nos convenció a todos los diputados del Partido Verde de apoyar la no reelección. Y ya que estamos hablando de este tema, quiero decirte que el 10 de febrero del 2005, en el Senado de la República, se discutió el tema de la reelección. Y quiero decirte que en esa ocasión hubo 50 votos a favor y 50 votos en contra, y hubo un voto, una abstención, que precisamente ocasionó que esto no pudiera pasar. Te voy a dar el documento porque quien se abstuvo de realizar este voto es en ese entonces una senadora que se llama Luisa María Calderón Hinojosa, conocida como Cocoa. Te lo voy a dar para que veas cuáles son los argumentos que ella usó para oponerse a la reelección, y espero que le des copia al líder que los está guiando a todos ustedes erróneamente. Comprendo que en esta Cámara, cuando no se toca nunca el verde, ahora levante tantácula, pero lo siento mucho, el verde es comparsa del PRI. Entonces, estar diciendo todo el tiempo del PRI, es justo que les toque su ratón a estos del verde. Acá tengo el documento, diputado, acá lo tengo, ¿sí? Sacado de la página del verde, y si no es cierto, pues ya bórrenlo. Hoy lo saqué, hoy lo imprimí. El boletín 14609 del 30 de junio, que dice: el Partido Verde respalda la labor de México SOS porque representan las demandas y preocupaciones de la ciudadanía. Firmado Arturo Escobar. Y en el punto 5 dice: posibilitar la reelección de diputados y senadores, presidentes municipales y delegados como un mecanismo democrático de refrendo o rechazo al buen o mal desempeño de sus funciones. Previa lectura de la propuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación nominal hasta por 3 minutos si se acepta la adición al artículo 59 reservado. Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos en forma inmediata en cada ocasión, los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por 2. Los diputados o senadores propietarios que hayan cumplido los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplente. A los diputados o senadores suplentes que hubieran estado en ejercicio les será aplicable lo establecido en el párrafo anterior. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase. Perdón, diputado Pérez Cuevas. 2 diputados del PRI me pidieron hacer uso de la palabra y no se las concedí porque estábamos ya en votación. No voy a hacer concesión con ningún partido político. Siga la Secretaría. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de si se acepta la modificación al artículo 59. El sentido del voto es sí, es a favor de la adición, no es en contra. Lo que estamos votando es una adición, una propuesta de adición. Sí es a favor de la propuesta de adición, no es en contra de la propuesta de adición, que fue en el mismo sentido en que hablaron los oradores.
Señor presidente, se emitieron 171 votos a favor, 237 en contra y 9 abstenciones. Se desecha por 237 votos en contra. A los ciudadanos, por un lado, con estas figuras que tibiamente estamos introduciendo y que deberíamos de ir con mayor energía a ponerlas en la Constitución y en la ley, y dándole mayor poder al poder legislativo, donde reside la soberanía nacional. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál sería su opinión, toda vez que usted es un diputado plurinominal, respecto de los diputados plurinominales y asimismo la disminución de estos 100 diputados que ha sido motivo de la discusión de más de 3 horas aquí en este pleno? Gracias. Desde mi punto de vista, los diputados de representación proporcional, que es la manera correcta y constitucional como están caracterizados, los plurinominales, amigo diputado, fueron los que se dieron en la primera reforma de Reyes Heroles. Posteriormente, se hizo una reforma constitucional pensando en la proporcionalidad. Yo conozco aquí en este Congreso a diputados de representación proporcional muy valiosos, importantísimos. El propio coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, doña Beatriz Paredes, el propio Solís Acero, el propio Marín, por mencionar algunos diputados, y yo no creo que los calificativos peyorativos hacia sus personas sean adecuados. Es un problema de diseño. Este diseño ya no es suficiente para la pluralidad y el crecimiento de la sociedad y de la democracia en nuestro país. Por eso, claro que debe haber plena autonomía. Que muchas de ellas, y se están tratando en las comisiones asuntos relacionados con el presupuesto, cuestiones muy importantes. Por tal motivo, yo les solicito que, dada la importancia que tiene el tema que estamos discutiendo el día de hoy con relación a la reforma política, las reuniones de las comisiones se realicen el día de mañana o pasado mañana, que se puedan convocar para la próxima semana, pero que no pueden estarse realizando de manera simultánea. Pluralidad llegaron para quedarse a México, afortunadamente. Hay quienes piensan que la tolerancia Gracias, señor presidente. Honorables miembros de esta Cámara de Diputados, el reglamento es un orden que nos hemos dado todos los diputados a fin de poder lograr la discusión y aprobación de dictámenes. Diputado presidente, resulta que simultáneamente se convocó a reuniones distintas en diferentes comisiones el día de hoy
Por ejemplo, el caso de energía, el caso de vivienda, el caso de equidad y género, defensa nacional, medio ambiente y bueno, supongo que la pluralidad es un estorbo y dificulta el ejercicio de gobierno. Y por esa razón se piensa en crear mayorías artificiales que no da el voto popular. La revolución, por cierto, de 1910 nunca se propuso y no terminó con la reelección legislativa. Ese es un mito. La reelección legislativa está desde principios de 1800, desde nuestra primera constitución. Se conservó en la de 1857 y los constituyentes de Querétaro la conservaron. La reelección de legisladores. La que prohibieron fue la de diputados. Dándole mayor poder